Tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los acompañantes pedagógicos de la intervención Soporte Pedagógico que en este momento se encuentran conectados. El día de hoy, en esta videoconferencia, vamos a tratar un tema muy importante para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Hoy hablaremos sobre cómo se pueden usar los informes para docentes que son elaborados en el marco de la evaluación censal de estudiantes en el trabajo diario que realizan los acompañantes pedagógicos. Como todos saben, en el mes de abril estos resultados se hicieron públicos y la idea es que permitan que los distintos actores de la comunidad educativa puedan tomar las acciones necesarias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Hoy nos acompañan 3 personas que a partir de su experiencia nos van a ayudar a tratar este tema. Hoy nos acompañan José Zamora, especialista de asistencia técnica de la DIFOTS. Nos acompaña también Tania Quiroz, acompañante pedagógico de la UGEL 04 Comas. Y también nos acompaña Marielena Marcos, especialista en matemática de la UMC. Entonces, viene la primera pregunta, y esta primera pregunta es para José. José, en los últimos años el Ministerio de Educación está apostando de una manera muy intensa por el acompañamiento pedagógico. En este contexto viene bien quizás discutir sobre una pregunta que es fundamental. ¿Qué diferencia el acompañamiento pedagógico de otras estrategias de intervención como el monitoreo o la supervisión? Frank, buenas tardes. Buenas tardes. Permíteme saludar a los acompañantes que están conectados en este momento. A nivel nacional tenemos acompañantes ahorita iniciando talleres macro-regionales a nivel de todo el país. Están, por ejemplo, nuestros amigos en Lambayeque, están en Tarapoto. Tenemos también otro grupo de acompañantes en talleres en Ica. Y otras 2 sedes acá en Lima, la sede Lima 1 y Lima 2, que componen un grupo de regiones también. Frente a la pregunta, Frank, mira, hay mucha diferencia entre lo que implica supervisión y monitoreo frente a el acompañamiento. Estas 2 primeras, digamos, acciones están referidas sobre todo para medir por ejemplo, una política pública que se está implementando aspectos relacionados con esa política, ¿no? Que puedan también mirar probablemente las metas a las que el Estado se traza, ¿no? Pero el acompañamiento pedagógico tiene otro fin, ¿no? Su finalidad es distinta y es de formación. Es una estrategia centrada en la formación. Decimos centrada en la formación porque digamos, se hace en la acción misma, en la esencia misma donde el docente realiza la práctica, su práctica docente. Entonces, a partir de observar esa práctica, permite al docente y al acompañante reflexionar en conjunto sobre cómo mejorarla, cómo innovarla, ¿no? De manera que sea más eficiente, más adecuada y más efectiva para sus estudiantes. Por otro lado, este proceso es, digamos, mediado por un acompañante pedagógico. El mismo que invita a los docentes a una reflexión permanente, ¿no? En la lógica que te he mencionado. El acompañamiento pedagógico, por cierto, apunta a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Todos los procesos formativos, digamos, están enfocados básicamente para mejorar los aprendizajes. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento se diferencia bastante de lo que implica la supervisión y el monitoreo, ¿no? Nos comentas entonces, José, que tiene que haber necesariamente un diálogo entre el maestro que es acompañado y el acompañante, y la idea es que, producto de este diálogo, los maestros puedan reflexionar sobre su práctica docente y puedan mejorar. Sobre esto quería preguntarte lo siguiente: ¿qué rol entonces tiene el acompañante pedagógico en este tipo de situaciones?
Mira, ¿qué esperaríamos de un acompañante? En realidad esperamos que un acompañante tenga la capacidad de establecer vínculos afectivos con las personas con quienes hace esta labor, ¿no? Capaz de promover esos vínculos en la institución educativa, de invitar al trabajo colaborativo, ¿no? Que es una competencia muy importante hoy en día. Pero además sea un profesional que se acerca hacia los hechos con una intención de indagarla, de conocer por qué suceden esos hechos, ¿no? Más no de prescribir, no de calificar, sino más bien de conocerla. Y en ese sentido, un acompañante pues tiene un rol muy significativo en todo este proceso, ¿no? Porque, digamos, es quien invita permanentemente a la reflexión, a los docentes, a partir de los hechos, ¿no? Que suceden en el aula y con esa actitud de investigadora, como estamos diciendo, ¿no? Muchas gracias, José. Entonces nos estamos dando cuenta, estamos conversando sobre qué es el acompañamiento y cuál es el rol de los acompañantes pedagógicos. Tania, tú eres acompañante pedagógico, trabajas en la UGEL Comas, en 3 instituciones educativas con 18 maestros. Así es. Entonces, la idea es que en esta conversación podamos tratar sobre la relación entre el informe pedagógico que está dirigido para los docentes y el trabajo de acompañamiento. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, tú, como parte de tu trabajo, estás en contacto con muchos profesores, pero también estás en contacto con otros acompañantes pedagógicos que también realizan jornadas de trabajo como la que está ocurriendo en este momento y pueden conversar sobre lo que ocurre en distintas escuelas. La primera pregunta que te quería hacer es, en términos generales, ¿qué importancia le dan los directores y los maestros a los resultados de la ESE? Gracias, Fran, por tu pregunta. Y bueno, nuevamente damos la bienvenida a todos los acompañantes y mis compañeros también de la UGEL 04. Un saludo muy especial y gracias y bienvenidos a todos. Respondiendo a tu pregunta, Frank, en realidad directores y docentes y todos estamos preocupados y también ver la manera de cómo mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? De manera general, los directores ven la manera en su institución, cada una de sus instituciones, cómo o qué plantear, ¿no? En función a los resultados que han obtenido en el año anterior, qué estrategias o qué acciones pedagógicas se pueden realizar o implementar en el aula para mejorar estos resultados, ¿no? Y básicamente, lo que hace el director, por ejemplo, cuando recibe los informes de la UMC, es hacer su reflexión o su jornada de reflexión, ¿no? Donde nosotros los acompañantes también intervenimos de alguna forma orientando y guiando también al director, ¿no? Porque el director es justamente el que lidera esta jornada de reflexión. En función a ello, bueno, se hace la reunión con sus docentes y reflexionan sobre los resultados, ¿no? Que han obtenido y también miran las sugerencias que dan el informe de la UMC en función a lo que es comunicación y matemática, ¿no? Para ello, en una reflexión con sus docentes, miran qué aspectos, ¿no? Fueron importantes o qué consideraron, qué logros y dificultades tuvieron también, y en función a ello se plantean acciones de mejora, ¿no? A nivel de institución. También ven qué estrategias, ¿no? Y las metas que se plantean en el año siguiente, ¿no? Para mejorar los resultados. Pero quería indicar también, si bien es cierto, los directores hacen eso, por otro lado también se ve pues que a veces básicamente miran solamente los resultados, ¿no? Entonces esa sería una también de las dificultades que hemos ido mirando en algunas de nuestras instituciones, ¿no? Entonces la cual podríamos ir mejorando a partir de ello también. Tania, nos estás comentando entonces que los resultados de la evaluación censal de estudiantes muchas veces
promueven la reflexión. Nos has planteado un ejemplo, la jornada de reflexión, y nos comentan todas estas prácticas positivas que es necesario reforzar para que sigan ocurriendo en las escuelas. Sin embargo, también nos has comentado que existen algunas prácticas que no necesariamente son las más deseables. Y justamente quería hacerte una pregunta al respecto. A veces la preocupación que tienen los maestros y los directores por tener buenos resultados, a veces se plasma en un tipo de práctica que voy a resumirla en sencillo: implementar pruebas con un formato similar a la S una y otra y otra y otra vez. Mi pregunta para ti básicamente sería, como acompañante pedagógico, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bien, acá yo en primer lugar, mira Frank, quiero destacar la labor de muchos de los maestros que trabajan, pero no tanto en función a los resultados de la evaluación, más bien, o a la competencia que evalúa la S, más bien ellos desarrollan competencias en sus estudiantes, porque lo que queremos es justamente eso, ¿no? Desarrollar competencias en los estudiantes, movilizando diversas capacidades, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de situaciones, diversas situaciones básicamente retadoras para los estudiantes, y a partir de ello los niños puedan desenvolverse en su vida diaria, ¿no? Ya un poco respondiendo a tu pregunta, sí, pues es cierto, hay maestros también que en la práctica hemos ido incluso conversando con algunos de mis compañeros. Sí, pues se ve justamente a los maestros un poco adiestrando o viendo en función solamente a las competencias que son evaluadas, y si son de segundo o cuarto grado específicamente están viendo eso, ¿no? A ver qué competencia es la que evalúa la S. Entonces en eso vamos a trabajar y se esfuerzan justamente en darles esas pruebas tipo S, en que llega un momento de repente que ya esta práctica se hace más constante justo a unos meses previo a la evaluación, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, Tania. Marielena. Sí. Marielena, el principal objetivo de esta videoconferencia es, de alguna manera, poder establecer cuáles son los puntos en común entre los informes pedagógicos que se elaboran desde la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes en la OMC con el trabajo que realizan los acompañantes pedagógicos. ¿Podrías, por favor, contarnos cuál de ese contenido de los informes puede ser de utilidad para los acompañantes pedagógicos? Sí, claro que sí, Frank. Bueno, a todos en general, ¿no? Lo primero que me gustaría es, nosotros a veces pensamos en un informe como este, ¿no? Como el que vemos. Yo he traído el de matemática porque es mi especialidad, pero debemos pensar un poco en que los reportes o los informes para docentes no solo es uno ni el de este año 2016, sino que hay múltiples informes pedagógicos dados a lo largo de los distintos años. Entonces, por ejemplo, un profesor de primaria puede encontrar los reportes, los informes desde el 2007 hasta actualmente, hasta el 2016. Y en cada uno se ha hecho un énfasis distinto. Es decir, esta información sigue siendo vigente. Por ejemplo, en segundo grado en matemáticas se trabajan algunos aspectos, en lectura también, ¿no? ¿Esto significa, Marielena, que los informes año a año cambian y no son los mismos? Claro, sí. De hecho, nosotros tenemos evaluaciones que se pueden comparar unas a otras y por eso podemos ver las mejoras de un año a otro, pero al mismo tiempo vemos que el tipo de evaluación es similar, ¿no? Y al ser similar, entonces podemos decir lo que está ocurriendo con los estudiantes de segundo grado, de cuarto grado, que es recién la primera vez que se ha evaluado, y se va enfatizando de repente en un caso un tipo de texto, en otro caso un tipo de problemas, en otro caso la formulación de problemas, en otros casos, como en este año, la retroalimentación, quizás, ¿no? Entonces, ahora, no solo debemos pensar, Tania nos mencionaba, ¿no? Evaluación censal, lectura, matemática, pero también hay otras áreas que están siendo evaluadas, por ejemplo, escritura, tenemos evaluaciones muestrales. Una competencia muy importante. Una competencia muy importante que permite también que el docente diga, no solo es necesario trabajar lo que están evaluando las S, hay otras alternativas, incluso más allá de los reportes, ¿no? Y si vemos secundaria, vamos a encontrar también otras áreas, como por ejemplo lo que se refiere a todo lo que es ciudadanía, ¿no?
¿sí? Y así podemos ir profundizando también en evaluaciones desde sexto grado, tal vez. Ahora, la pregunta que me hacías es, ¿qué podemos encontrar en los reportes para lo que nos ha conversado Tania y José sobre el acompañamiento pedagógico? En primer lugar, yo encuentro muchas coincidencias, ¿no? Los informes están preparados para docentes de aula, pero como acompañantes pedagógicos le podemos dar una nueva lectura. Esa lectura, yo diría, destacaría 3 aspectos importantes. Uno, en que todos los reportes van a encontrar lo que se llama niveles de logro. Es decir, van a poder identificar cuáles son los aprendizajes esperados para el grado que se ha evaluado, generalmente final de un ciclo, y no solamente encontrarlos en términos de descripción, sino también lograr caracterizar. No es solamente un título, logran hacer esto, sino encontrar ejemplos que me dicen también cómo ir llegando a esos procesos, o sea, vivir esos procesos y llegar a ese nivel. Ahora, también encontramos que los estudiantes quizás tienen dificultades, entonces podríamos decir, no saben nada, no han llegado al logro esperado. No, también ellos tienen unos logros, son menores, y son puntos de partida para generar el aprendizaje y llegar a lo que se planifica todos, desde el acompañamiento, desde los docentes en el aula y definitivamente desde la evaluación, ¿no? Ese es un primer aspecto, niveles de logro. Un segundo aspecto son que a través de los ítems liberados, las preguntas que se han publicado, se genera un análisis, y ese análisis nos permite ver respuestas diferentes de los estudiantes, formas de responder positivamente y adecuadamente de manera diversa, lo que atiende un poco la flexibilidad que se debe tener también en el aula y las dificultades. Cuando vemos, por ejemplo, en preguntas de la evaluación censal que un estudiante, un grupo de estudiantes marcó una alternativa, por ejemplo, equivocada, o desarrolló una pregunta abierta, quizás no completamente, decimos qué es lo que está ocurriendo. Y viene entonces ese análisis que nos permite generar suposiciones y a partir de allí sugerencias. Sugerencias que van a permitir mejorar la práctica docente. Entonces yo diría 3 puntos: niveles de logro, análisis de los ítems y sugerencias pedagógicas. Esos 3 aspectos. Muchas gracias, María Elena. Entonces estamos dándonos cuenta de que existen puntos de contacto entre el informe para docentes, los informes para docentes que elabora la OMC con el trabajo de acompañamiento pedagógico que se realiza a diario. Entonces, justamente sobre esto, quería hacerte una pregunta, Tania, nuevamente. María Elena nos está comentando cuáles son las bondades que tiene este informe y que podrían ser de mucha utilidad, no solamente para los docentes, sino también para los acompañantes pedagógicos. Sobre esto quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿cómo consideras que podría mejorar el uso de estos informes en el trabajo cotidiano? Bien, Frank, gracias. Nosotros cumplimos un rol en la escuela y el acompañamiento está centrado en la escuela. Bien, entonces ya hemos hecho un trabajo con el director, en este caso, de ir mirando el informe de la ESE, ¿no? Y ya se ha hecho la reflexión, la jornada reflexiva con los maestros, ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante estamos haciendo los acompañantes, ¿no? Y en ir apoyando a los docentes, ¿no? Justamente en elaborar estas acciones. Eso es en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, sí, pues, si bien es cierto, ya hemos hecho eso, pero en los años anteriores también hemos ido observando por otro lado algunas cosas. Uno, creo que es ir dándole un buen uso a ese material, que es muy importante para nosotros, ¿no? Por otro lado, vemos también que, y me refiero a los años anteriores porque todavía no estamos evaluando ahora, ¿no? Que se ve pues que hay muchos maestros también que sí lo utilizan estos informes, ¿no? Le dan uso, ¿no? Pero hay ciertas dificultades todavía que hemos ido observando. Por ejemplo, en el caso de que los maestros miran o van trabajando en función a los resultados, ¿no? Los resultados de la escuela, entonces van mirando sus metas y van trabajando la competencia.
Por otro lado, también vemos que se ciñen un poco y van mirando las etiquetas, ¿no? Inicio, proceso y satisfactorio. Entonces, en función a ello, también a veces incluso los mismos maestros se van mirando, ¿no? El aula que salió satisfactorio, wow, es la profesora, la mejor profesora, ¿no? Ajá. Es decir, Tania, a veces la preocupación se centra más en el número, la etiqueta, el porcentaje de estudiantes de satisfactorio, proceso, en inicio, y a veces el énfasis, por lo que comenta, se centra en eso y no tanto en las descripciones de niveles de logro que comentaba María Elena. Ajá. Vamos a ir por este punto, creo que un poco más reflexionando, ¿no? Con los maestros también. Ya lo hemos ido haciendo, no sin embargo, todavía hemos ido mirando algunas de este tipo de prácticas en la cual nosotros como acompañantes tendríamos que intervenir, ¿no? Haciendo uso obviamente de la reflexión y el diálogo con todos los maestros, ¿no? Que ese es nuestro rol básicamente, ¿no? Claro. Hemos visto entonces en este primer bloque algunas ideas que son fundamentales que es necesario tomar en cuenta. En primer lugar, José nos comentó cuáles deberían ser las características del acompañamiento pedagógico. Es decir, tiene que ser un momento de intercambio entre el maestro acompañado y el acompañante, que tiene como propósito fomentar la reflexión docente. Y para que esto ocurra, otra idea importante es que tiene que haber un clima social favorable. Es decir, que haya un clima que permita al maestro acompañado sentirse en la libertad, por ejemplo, de manifestar cuáles son sus dificultades y sentir esa necesidad de ser apoyado por otra persona. Finalmente, otra idea importante que nos queda luego de haber tenido esta conversación en el primer bloque es que es importante tomar en cuenta la información que proveen los informes para docentes que se elaboran en el marco de la evaluación censal de estudiantes. María Elena nos comentaba, por ejemplo, la importancia que tienen las descripciones de niveles de logro y que, además, sumado al análisis de los logros y las dificultades que se realizan en el marco de las preguntas que se plantearon en la prueba, eso además puede propiciar una mayor reflexión en los docentes. Con esto terminamos el primer bloque. Por favor, no se olviden de seguir realizando preguntas. En este momento los especialistas detrás de cámaras están respondiéndolas lo más rápido posible. Volvemos en unos minutos luego de la pausa. Nuevamente regresamos esta vez con el bloque 2 y en este bloque vamos a hablar con cierto nivel de profundidad sobre de qué manera podría utilizarse el informe para docentes de lectura en el acompañamiento pedagógico. En este bloque nos acompaña, le doy la bienvenida a Patricia Soto, ella es especialista en comunicación de la UMC, y nuevamente nos acompaña Tania Quiroz y José Zamora. La primera pregunta va a ser la siguiente. En el bloque anterior, Patricia, María Elena nos comentó sobre la importancia de los niveles de logro que se presentan en los informes para docentes de la ESE. Nos comentó que las descripciones de nivel de logro de alguna manera muestran aquellos desempeños, aquellas habilidades que los estudiantes deben desarrollar al finalizar un ciclo. Justamente sobre eso quería preguntarte, más que por una descripción general, ¿podrías darnos un ejemplo específico que nos permita de alguna manera tener una idea más concreta sobre a qué nos estamos refiriendo con comprensión de lectura? Buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos nuestros acompañantes pedagógicos que nos están siguiendo. Bueno, quiero empezar un poco brindando información que nos presenta, en este caso, el reporte de lectura, el informe pedagógico para docentes, y en este vamos a observar que nos brindan algunos ejemplos de textos y preguntas sobre comprensión lectora. Vamos a pasar rápidamente a uno de ellos, ¿no? Tenemos uno de los textos que se presentó en la última evaluación censal de cuarto grado. El texto es el texto denominado Bebé. Como ustedes pueden apreciar, es un texto narrativo del género historieta.
aquí quiero hacer un pequeño alto para comentar un poquito al respecto. Muchos de los docentes a veces pensamos que solo los cuentos pueden ser textos narrativos y vemos que hay una variedad de estos, ¿no? Entonces, hemos querido dar un mensaje con esto para que en el aula se presente variedad de tipos de texto, ¿ok? Bien, entonces, como te comentaba, tenemos esta historieta. Esta es una historieta muy simpática, puesto que presenta una situación muy familiar para los estudiantes. Es la relación entre una madre y su hijo, y están a la espera del futuro hermanito. Y bueno, esto trae algunas situaciones, bueno, un poco de celos por parte del niño, y también por ahí vemos pues cómo la madre lo va tranquilizando. Bien. Con esta historieta se han planteado varias preguntas. Una de ellas está orientada al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Esta es la pregunta que tenemos al costado, y ustedes pueden visualizar un poco lo que dice, ¿no? Vamos a leerla rápidamente. Dice: observa la siguiente escena. Aquí tenemos la viñeta número 7, donde dice: me dio una patada. Vas a ver a la salida, dice el personaje, en este caso es Javier. Y a partir de esto se les ha preguntado a los estudiantes: ¿estás de acuerdo con la reacción de Javier y por qué, ¿no? Como ustedes ven, esta es una pregunta que tiene que ver con reflexión sobre el contenido, en este caso evaluar el contenido. El estudiante aquí tiene que evaluar un poco esta actitud del personaje, argumentando, ¿no? Dando un argumento válido. Para esto, ¿qué es lo que debe hacer el estudiante? Primero, tiene que un poco entender la situación, ¿no? En este caso, recoger algunos elementos, tanto de la parte gráfica como textual. Vemos, por ejemplo, que nuestro personaje tiene una actitud muy sugerente, ¿no? El rostro, se nota por ahí molestia, un poco de una reacción, un poco de enojo, la boca donde está gritando, y también el brazo y la mano en un gesto de amenaza, ¿no? Vemos también otros elementos gráficos, textuales, como son la parte de la amenaza propiamente dicha, y elementos formales, como son el tamaño de las letras mayúsculas, los signos de admiración y este tipo de globo que es característico en las historietas sobre el grito. Además, en este globo en particular es diferente respecto de los otros globos, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Para responder a esto, tiene que haber entendido la situación, y ahora, a partir de sus experiencias, poder dar un argumento, si está a favor o en contra de la actitud del personaje. Veamos algunas respuestas reales con respecto a esta pregunta, ¿no? Tenemos la primera respuesta, donde un estudiante dice no estar de acuerdo con la reacción de Javier porque está amenazando al bebé y eso no está bien. Aquí estamos observando, por ejemplo, que el estudiante está evaluando esta acción y está catalogándola como incorrecta, ¿no? Bien, otra respuesta también tenemos, la número 2, donde más bien otro estudiante dice sí estar de acuerdo con la reacción de Javier. En este caso dice porque cualquiera se reniega, entendamos esto como que se molesta, ¿no? Quizás es un lenguaje particular del estudiante, pero es fácil de comprender. Dice que se reniega cuando alguien lo patea. Aquí el estudiante está argumentando una reacción natural, ¿no? A partir de su experiencia también, de que cuando a veces somos molestados o agredidos, podemos también manifestar nuestro enojo, nuestra incomodidad, ¿no? Pati, ¿esto significa entonces que para esta pregunta abierta en la que hay que escribir, hay que completar información, existe más de una respuesta? Un estudiante veo que puede responder que no, puede responder que sí. Entonces, ¿existen varias formas de responder bien? Evidentemente sí, ahí puede ser manifestar, estar de acuerdo o en desacuerdo, es válida, pero lo importante es que sepa argumentar, de un argumento válido, ¿ok? Que veamos algunos ejemplos de respuestas incorrectas. Tenemos las siguientes, ¿no? En la respuesta incorrecta 1 dice ¿cuál es la salida?
Aquí el estudiante lo que ha hecho es copiar de manera textual una parte de la siguiente viñeta. En la viñeta número 8, el estudiante encuentra esta información y simplemente la ha transcrito. Esto nos da una información muy importante. Quiere decir que el estudiante todavía no está en la capacidad de poder evaluar, de poder de alguna manera juzgar ciertos contenidos del texto, en este caso la reacción de Javier, y simplemente su manera de responder es copiando. Entonces puede ser que tenga más desarrollado la comprensión literal y no se anima a hacer otro tipo de respuestas, ¿no? Y luego tenemos la pregunta número 2, dice, no, porque no debe decir Javier a su hermano. Esta respuesta es un poco confusa, no se puede entender muy bien, entonces acá también vemos un poco de dificultad en el estudiante para poder argumentar, es decir, tomar postura, pero argumentar. Falta la parte del argumento, ¿no? Algo que quiero señalar, como tú lo mencionaste, es que esta es una pregunta cuya respuesta es una respuesta de construcción, es decir, el estudiante tiene que redactar, ¿no? Como vemos, en la S no solo hay preguntas de opción múltiple, es decir, para marcar una respuesta correcta, sino también este tipo de preguntas, que también en el aula puede ser muy cotidiana. Esto es bien parecido a lo que un maestro realiza en su día a día. Evidentemente, ¿no? Ahora, quiero señalar algo muy importante. A veces pensamos que esta capacidad de reflexión y evaluación sobre el contenido y aspectos formales del texto no se pueden o se desarrollan solo en grados superiores, ¿no? Ahí hay a veces una creencia un poco errada al respecto, ¿no? Nosotros podemos desarrollar la parte crítica, de pensamiento crítico, desde los primeros grados, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de preguntas, quizás los estudiantes en primer grado no puedan poner por escrito su respuesta, pero sí puedan hacerlo de manera oral. Y progresivamente, una vez que adquieran el código escrito, pueden hacerlo de manera escrita. Patricia, nos has comentado cosas muy interesantes que resultan de mucha utilidad y que además se encuentran en el informe para docentes de lectura. Entonces nos estás comentando que la capacidad de reflexión se puede desarrollar, y se debe desarrollar desde los primeros grados, y además nos estás comentando la importancia de la argumentación. Al respecto, José, quería preguntarte, esta información que nos está planteando Patricia, ¿qué opinas de ella desde la mirada del acompañamiento pedagógico? Bueno, mira, desde el acompañamiento pedagógico realmente es la esencia, ¿no?, en la que debe centrarse el acompañante para que a partir de esos hechos, esas situaciones que se encuentran en el aula, el acompañante pueda invitar a reflexionar al docente de cuán efectivo es el trabajo que viene haciendo. Entonces, es importante porque en el marco de este currículo, de nuestro currículo actual, tenemos exigencias curriculares y tenemos estudiantes, o que preparar estudiantes con un perfil de egreso que es bastante complejo, que implica un trabajo también del docente en la lógica que nos explica Patti, ¿no? Desde el inicio de su escolaridad, invitarlo a que reflexione sobre lo que hace, por ejemplo, de sus textos que produce o de las respuestas que da frente a la comprensión de un texto, ¿no? Pero para ello necesitamos entonces también docentes que hacen lo mismo de su práctica, ¿no? Por supuesto. Eso es fundamental, ¿no? Porque si tenemos docentes, digamos, que no han entendido esta lógica de formación, digamos, de desarrollar sus procesos pedagógicos con sus estudiantes, es muy difícil de que logremos tener niños que desarrollan, por ejemplo, la argumentación o estas habilidades de pensamiento complejo, ¿no? Eso significa que si un maestro quiere que sus alumnos desarrollen la capacidad de reflexionar sobre el contenido de los textos, de alguna manera también se esperaría que los
maestros también hagan lo mismo respecto de su propia práctica docente, tal como comentas. Claro. Al respecto, entonces, ya hemos visto un primer elemento del informe para docentes de lectura que notamos que resulta de mucha utilidad porque nos permite conocer lo que logran los estudiantes que reflexionan sobre el contenido del texto, pero también nos muestra las dificultades que pueden tener. Al respecto, Patti, ¿hay algún otro elemento, hay alguna otra sección del informe para docentes de primaria de lectura que quisieras destacar? Sí, Frank. Quiero destacar un aspecto muy importante y que este año hemos puesto bastante énfasis, ¿no? Este tiene que ver con la retroalimentación, es decir, esta interacción que se da entre docente y estudiante para poder, sobre todo, que el docente pueda orientar o reorientar las dificultades que pueda tener los estudiantes en este caso, ¿no? Quizás esto lo veamos con mayor detenimiento a partir de una situación que está presente en nuestro reporte. Veamos la situación. Entonces. Veamos la situación. Entonces, ¿me acompañan con la pantalla? Bien. Hemos mostrado en el reporte el siguiente texto. Este es un texto descriptivo del tipo enciclopédico. Sí, es la rana de cristal. Por ejemplo, este es un tema muy interesante que puede cautivar a los estudiantes y que no solo se debe presentar, por ejemplo, textos en el área de comunicación, porque esto muy bien podría ser presentado durante una sesión de aprendizaje de ciencia y ambiente, ¿no? Y a partir de este texto realizar aprendizajes y también la comprensión lectora, ¿no? Bien, esto se presentó en la prueba de 2016 de segundo grado. Vamos a utilizar este texto que habla de este animalito que tiene algunas características muy particulares y a partir de eso vamos a destacar una sección, en este caso está ahí resaltada en la pantalla. La voy a leer para que puedan tener conocimiento nuestros espectadores, ¿no? Dice, lo que más llama la atención de esta rana son sus colores. Su cabeza y espalda son de color verde claro con puntos amarillos, mientras que la piel del resto de su cuerpo es transparente. Sus órganos, como el corazón, los pulmones y el estómago, pueden verse a través de esta fina y transparente piel. Por eso, los científicos la utilizan para observar cómo funcionan sus órganos. Muy bien, a partir de esta sección vamos a ejemplificar en el reporte varios tipos de retroalimentación donde el estudiante tiene dificultad justo con esta parte, ¿no? Entonces, veamos la primera situación. Okay. Tenemos una situación de retroalimentación. Hay un estudiante que tiene dificultad con esta parte y él está señalando, profesor, no entiendo esta parte del texto. El profesor le dice qué parte y justo el estudiante señala la que está después de las imágenes, ¿no? Acá hay una retroalimentación que da el docente en este caso y le señala, vuelve a leer esa parte del texto, así comprenderás lo que no entiendes, ¿no? Muchas veces consideramos que darle esta indicación al estudiante de que vuelva a leer puede no ayudar necesariamente al estudiante, puesto que no se ha detectado dónde está la dificultad y el estudiante no tiene muy claro por dónde ir, ¿no? Además, se puede apreciar que si el estudiante vuelve a leer el texto siguiendo la indicación del maestro, podría ocurrir que el estudiante nuevamente persista en la dificultad que está teniendo. Obviamente, no tiene el camino claro, vuelve a seguir la misma ruta que siguió al principio y su dificultad se mantiene. Entonces, como vemos, es una situación donde la retroalimentación no está siendo muy como digamos, la más adecuada, ¿no? Veamos otra situación en el ejemplo 2, ¿ya? Muy similar a la anterior, un poco lo que va a diferir en cuanto a la otra es que en este caso el docente da una indicación más, ¿no? En esta le señala, ¿no? Por favor, lee en voz alta la parte que no entiendes. Quizás el docente quiere asegurarse o identificar dónde está la dificultad específicamente o hasta dónde logra comprender el estudiante. Este profesor está yendo un poquito más respecto del anterior. Muy bien, Frank, sí, está haciendo un poquito más. Pero
Vamos a ver, el estudiante logra leer esa parte que acá está señalada, por eso los científicos la utilizan para observar cómo funcionan sus órganos. Sin embargo, el estudiante sigue manifestando no entender cómo los científicos la utilizan. Y miren la siguiente indicación que le da el docente, ¿no? Dice, el profesor le señala, esa parte del texto te explica que la piel de la rana es transparente y que gracias a eso los científicos pueden ver cómo funcionan sus órganos. Acá hay algo, si bien el docente iba por buen camino, finalmente le da la respuesta al estudiante. Y de esta manera no necesariamente estamos ayudando a que nuestros estudiantes puedan mejorar sus procesos de comprensión, porque ya al darle la respuesta ya no tiene nada que hacer. Ya no tiene que el niño por sí mismo pensar en una respuesta. Evidentemente que no. Veamos una última situación que consideramos que puede ser la situación más pertinente, una retroalimentación más adecuada, ¿no? Entonces, aquí tenemos muy parecidas a las dos situaciones anteriores, pero acá vemos algunos pasos más que realiza el docente, ¿no? Vamos a ver. El docente, por ejemplo, después de pedirle al estudiante que lea en voz alta la parte que no entiende, le da otra indicación, ¿no? Dime qué has entendido sobre esta parte del texto. Y el profesor va a señalar específicamente el cuarto párrafo porque ya ha podido identificar por dónde está el estudiante y dónde están sus dificultades, ¿no? El estudiante acá le manifiesta lo que ha podido entender, ¿no? Dice, he entendido que la rana tiene dos colores, verde y amarillo, y que también la rana es transparente. Muy bien, esta información es muy importante porque el docente, a partir de esto, formula una nueva pregunta, ¿no? Y le dice, de las características que me has dicho, ¿cuál crees que puede ayudar a los científicos a estudiar la rana? Date un tiempo, piénsalo, y me vuelves a comunicar tu respuesta. Entonces, mira cómo el docente le permite al estudiante reorientar, pensar, repensar y encaminar su respuesta. En ningún momento le da la respuesta correcta. No le ha dado la respuesta correcta y de esta manera el estudiante piensa y dice, ¿no? Creo que puede ayudar que sea transparente. Y entonces vemos que el estudiante reorienta de manera muy autónoma. Si bien el docente está acompañando, dando las orientaciones, es el estudiante que de manera autónoma corrige sus dificultades en la comprensión, ¿no? Entonces, queremos señalar que la retroalimentación es una herramienta muy potente, puesto que va a ayudar a que el estudiante pueda aprender de sus dificultades, de sus errores, ¿no? Pero lo más importante es que el docente sepa orientar esta retroalimentación, ¿no? Las indicaciones, las preguntas, las repreguntas tienen que ayudar que el estudiante supere por sí mismo sus dificultades. Muchas gracias, Patricia. Nos has dado realmente muchas ideas importantes sobre la retroalimentación. Nos has mostrado ejemplos de retroalimentación incorrectas, pero también nos has mostrado un ejemplo de retroalimentación muy interesante. Al respecto, quería preguntarte, José, nos damos cuenta entonces por lo que nos comenta Patti, que el informe para docentes de lectura presenta este año énfasis en lo que se refiere a retroalimentación. ¿Qué nos podrías decir desde la mirada del acompañamiento pedagógico? Bueno, los informes en general nos han traído mucha información importante, ¿no? Desde que empieza la UMC a reportar estos informes, ¿no? Información muy sustancial y que no pierden vigencia en realidad en la escuela, no deberían perder vigencia porque deberíamos retomarlo en función de cómo están nuestros estudiantes aprendiendo. Entonces, y seguramente si nosotros miramos a nuestros estudiantes cómo van aprendiendo, los resultados siempre van a tener vigencia en el aula para reflexionar sobre ellos y mejorar estos procesos, ¿no? Y bueno, muy didáctica, Patti nos ha llevado, digamos, o ha conducido a un proceso de acompañamiento con nosotros. El mapa de un docente justamente con un desempeño adecuado, ¿no? Con un desempeño del que esperamos.
Estamos trabajando para ello, justamente esos son uno de los desempeños que también ahora damos mucho énfasis para la formación de los docentes en el proceso de acompañamiento, ¿no? Este docente que conduzca justamente estos procesos de aprendizaje en el que el niño logre a través de la retroalimentación descubrir aquel proceso que mejor le hace, porque puede tener un estilo propio, diferente al compañero, ¿no? Entonces, la labor del docente es justamente ayudarle a descubrir esas estrategias que a él le van a servir para la vida, ¿no? Para desenvolverse en cualquier escenario. No para una prueba. Claro, no para una prueba, justamente. Muchas gracias, José. Tania, como había comentado en el bloque anterior, tú trabajas en 3 instituciones educativas con 18 maestros. Patti, hace un momento, Patti y José nos están dando sus miradas sobre la retroalimentación y la importancia que esta tiene en la práctica diaria, en la vida cotidiana en las escuelas. Desde tu experiencia, Tania, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bien, Frank. Un poco quiero rescatar lo que mencionó José con respecto a nuestra labor que estamos haciendo nosotros los acompañantes, y uno de los aspectos que justamente estamos trabajando es la retroalimentación en los estudiantes, ¿no? Entonces, si queremos maestros que reflexionen sobre su práctica, justamente también tiene que ver con este punto de cómo retroalimentar a sus estudiantes, ¿no? Y en el aula, básicamente, ¿no? Se habla de un monitoreo que hace el docente en el aula, pero la calidad de retroalimentación que brinda, ¿no? Veíamos ahí los ejemplos que Patti nos ha mostrado, ¿no? Y nosotros como acompañantes también miramos ese aspecto con mayor énfasis, ¿no? Cómo está haciendo la retroalimentación el docente al estudiante, ¿no? Si solamente está una retroalimentación elemental, que es básicamente básicamente decirles que está bien la respuesta o que no, ¿no? La idea es que vaya transitando de ese tipo de retroalimentación, que no sea exactamente, que no sea solamente una retroalimentación elemental, sino que vayamos avanzando a una retroalimentación descriptiva, ¿no? Donde le brindamos mayor información al estudiante, le brindamos pistas, ¿no? Para que él mismo vaya buscando la respuesta, ¿no? Y lo que queremos en sí con todos los maestros, ¿no? Es justamente que él haga una retroalimentación por descubrimiento o reflexión, ¿no? Creo que esa es, como hablaba Patti, la reflexión adecuada, ¿no? Y yo creo que vamos en buen camino porque todos los que nos están observando son mis compañeros y lo estamos haciendo muy bien. Creo que ese aspecto es muy importante, la que estamos mirando, y en el taller también lo vamos a desarrollar seguramente con mayor énfasis, ¿no? Y eso a mí me alegra mucho porque si estamos nosotros mejorando en función de nuestra reflexión, hacemos reflexionar al docente, y qué bueno que eso caiga justamente en los estudiantes, porque queremos también estudiantes autónomos, reflexivos y mejoren los aprendizajes definitivamente, ¿no? Finalmente, gracias. Sí. Todos estos esfuerzos tienen como propósito asegurar aprendizajes de calidad en todos los estudiantes del país. Así es. Entonces, en este segundo bloque hemos hablado sobre los informes para docentes de la competencia, relacionados con la competencia de lectura, y tenemos algunas ideas que es importante destacar antes de ir a la pausa. En primer lugar, es importante tomar en cuenta esta información que proporcionan los informes. Patti nos presentó un análisis de una pregunta, nos presentó respuestas adecuadas de los estudiantes y respuestas inadecuadas. Justamente ese es un primer elemento que plantean los informes, porque no solamente se presentan la pregunta, sino también un análisis de los logros y las dificultades. Eso puede ser de mucha utilidad para los maestros. Otro elemento fundamental sobre el cual hemos conversado es sobre la retroalimentación. Es importante, es fundamental brindar una retroalimentación adecuada a los estudiantes, porque de alguna manera eso va a ser lo que permita que aprendan del error y mejoren sus aprendizajes. Así es. Antes de ir a la pausa, quería recordarles, por favor, que sigan planteando sus preguntas.
Un equipo de especialistas está respondiendo todas y está tratando de responder todas sus preguntas. Regresamos después de la pausa. Nuevamente regresamos al bloque 4. En este bloque al bloque 3. En este bloque vamos a profundizar sobre la relación del informe pedagógico de matemática con el acompañamiento pedagógico. Antes de empezar con las preguntas, quisiera enviar saludos a las sedes en las que en este momento se encuentran reunidos los acompañantes pedagógicos. Y me refiero a las sedes de, voy a leer, Chiclayo, Tarapoto, Ica y a las 2 sedes de Lima. Entonces, ahora vamos a hablar sobre matemática. María Elena, la primera pregunta que te voy a hacer es una pregunta bastante general. ¿De qué manera los reportes, los informes para docentes del área de matemática contribuyen a mejorar el desempeño del acompañante pedagógico? Sí. Frank, un poco como te mencioné en el primer bloque, que estamos también aquí con Tani y con José, creo que desde la oficina, bueno, en este caso a mí particularmente, me ha tocado un poco releer el informe, ¿no? Releer y darle la mirada para verla desde el acompañante pedagógico, porque el informe es para docentes. Por supuesto. Pero sí permite ser aprovechado por el acompañante pedagógico en el sentido, yo diría, en 2 aspectos. Uno, el de la planificación y el otro de la interacción. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado tanto por Tania y por José, ellos nos han comentado que ellos están en reflexión constante y en diálogo constante con ellos a través de los diferentes encuentros que tienen, con el propósito de ir generando una toma de conciencia, una reflexión, un enriquecimiento. Y entonces esto va a permitir que el docente pueda preparar mejores encuentros con los estudiantes, las sesiones de aprendizaje, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando se da esta interacción, esas observaciones de clase que nos han comentado, esto también se puede enriquecer, ¿no? A partir de las sugerencias que se dan en el informe de resultados de la ESE, en el caso de matemática particularmente, ¿no? Entonces, nos estás comentando de que hay 2 elementos importantes desde tu punto de vista que los informes pedagógicos contribuyen, ayudan al acompañante pedagógico en su labor cotidiana. Al respecto quería comentarte, bueno, estamos hablando en términos generales, pero imagino que a nuestra audiencia le interesará los ejemplos. La primera pregunta que te quiero hacer, bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué secciones del reporte del informe para docentes de matemática se habla de este primer elemento que mencionabas, la planificación de las actividades que se realizan en las aulas? Ya. Ahora, no es que vamos a encontrar en los informes una sección que diga planificación para el docente, sino vamos a encontrar, yo diría, diferentes secciones. Una, la de niveles de logro, en primer lugar. Otra, la de los análisis de los resultados a partir de los ítems, ¿sí? Y entonces eso, yo he traído algunas láminas que vamos a compartir para que podamos ver y ustedes vean, digamos, en directo en qué páginas podrían encontrar o qué páginas podrían revisar rápidamente. Veamos, ¿no?, las láminas entonces. Vemos las láminas, Frank. En esta primera lámina yo les estoy poniendo un organizador del informe de 4º grado de primaria de matemática sobre la competencia de cantidad. Sabes que en 4º grado se evalúa toda la competencia matemática, es decir, todo el área de matemática. Ya hay 4 competencias. Esta en particular es la de cantidad. Pero abordar cantidad significa abordar una serie de tópicos, de temas, de contenidos que podríamos, en este caso, puntualizar. Y en la ESE lo van a encontrar por aspectos. En este caso yo estoy resaltando algo que se refiere al sistema de numeración decimal. Estas ideas que tenemos nosotros de unidades, decenas, centenas, números, ¿no? Y en 4º grado los estudiantes manejan números hasta de 4 cifras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? De hecho, en otra sección vamos a encontrar lo que se conoce como niveles de logro. Y estamos en educación primaria, me puedo poner en el caso de un docente de 5º grado de primaria, que ha recibido los resultados de 4º grado, de justo los estudiantes que acaban de terminar, o también en el lugar de un profesor de 4º grado de primaria. Yo voy a encontrar estas descripciones que estamos viendo ahorita en la lámina, que corresponden a
cuarto grado de primaria. Yo lo que he hecho es aquí una síntesis, pero la he sacado textualmente de lo que está en el informe. Y entonces encuentro descripciones en el nivel satisfactorio que indican los estudiantes interpretan y representan números de forma variada. Entonces, aquí es donde tenemos que comprender qué significa interpretar y representar números de forma variada. ¿Cómo lo deberían encontrar los estudiantes de cuarto grado de primaria? Definitivamente de muchas formas que las vamos a ver en los ítems. Pero si mi estudiante no logra eso, yo debería ir, bueno, no lo logra. Tengo que, así como vimos con Patricia que nos decía, ¿dónde está la dificultad? Tengo que retroceder y buscar qué logra, para partir de allí razonar y llevarlo hasta el aprendizaje esperado. Veo una descripción en inicio, dice, interpretan y expresan números de forma usual. Es decir, como estamos acostumbrados a verlos la mayoría de las veces. Y si aún tengo estudiantes que estando en cuarto tienen estas dificultades para las representaciones usuales, debería revisar otro reporte que corresponde a segundo grado de primaria. Por lo tanto, vamos a ver que los niveles de logro nos van a permitir integrar estudiantes que tienen dificultades, conociendo sus desempeños en determinado campo temático, y al mismo tiempo vamos a encontrar en los reportes la otra sección de que les hablaba, ¿no?, donde se muestran los ítems. Yo aquí les he traído, digamos, una distribución de menor dificultad a mayor dificultad que vemos en la lámina, si la leemos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, donde he tomado ítems, como les decía, de distintos reportes, de cuarto grado, de segundo grado del 2016 y de años previos también, porque no pierden actualidad, no pierden vigencia. ¿Qué podemos notar aquí acerca de este manejo de los números? Voy a empezar por la parte inferior. En la parte inferior encontramos preguntas donde se le dice, por ejemplo, ¿cuántas latas ves en la imagen? Y lo que el niño tiene que hacer es contar, hay paquetes y se dice cuánto tiene cada paquete y expresa, ¿no? Algo muy cercano a lo que podía encontrar en la vida cotidiana, pero todavía sigue siendo usual. Podemos avanzar un poquito más y podemos pedirle que el estudiante, por ejemplo, en determinada situación tenga que contar en decenas, sin decirle la palabra decenas. Podríamos nosotros preguntarle, por ejemplo, tiene 2 cantidades de clavos o de caramelos y los tiene que empaquetar en bolsas de 10, ¿no? Y decimos qué cantidad de bolsas de 10 se van generando. Entonces, esta noción de decena que se ha ido desarrollando de manera diversa, se moviliza en una situación problema para resolver lo que tenemos aquí. ¿Qué vamos a encontrar? En el camino, por ejemplo, podemos tener estudiantes que están pensando, creyendo, tienen esta creencia desarrollada de que la decena es un paquete, una bolsa. Y entonces, en una pregunta como la que vemos de la parte inferior, la de los clavos, le preguntan ¿cuántas decenas de clavos hay? Y algunos estudiantes responden 2 decenas porque ven 2 bolsitas de clavo. Piensan que la decena es una bolsita. Y yo recojo como docente esa representación y lo que hacemos es decir, ¿qué está pasando? Que era un poco lo que nos decía José. ¿Qué está pasando? Con el acompañante podemos ir generando ideas, porque a veces es difícil verlo uno solo, ¿no? Es decir, ya, tengo que explorar lo que está pasando, investigar qué está sucediendo, incluso preguntarle al estudiante para ver lo que está pensando. Y así, de la misma manera, podemos ver que el trabajar solo con esta competencia de números no queda solamente en esta competencia, sino también se puede integrar a otras, como vemos alguna representación de gráficos de barras como gestión, por ejemplo. Entonces, estas preguntas sirven para que el maestro pueda recoger información sobre lo que pueden hacer los estudiantes y sobre las dificultades que tienen. Esto, más que simplemente utilizar estos ejemplos y planteárselo a los estudiantes una y otra vez de manera repetitiva. Claro, definitivamente coincidimos un poco con lo que Tania nos decía, ¿no? A veces ocurre en el aula y yo puedo tal vez familiarizar a mi estudiante y aplicarle alguna vez una pregunta del tipo ese, pero eso no nos va a ayudar para generar aprendizajes. Incluso cuando yo he puesto la lámina, le he quitado las alternativas, porque a veces la alternativa puede limitar al estudiante en encontrar una respuesta. Y cuando el profesor de repente aplica una pregunta, podría haber incluso errores que van a cometer sus estudiantes que no cometen los estudiantes de otra aula, ¿no? Entonces, eso sirve para identificar, y al identificar la dificultad que tienen mis estudiantes en particular, yo puedo planificar mejor, atender la necesidad que ellos están presentando en ese momento.
y estos ítems nos sirven de esa forma como un pretexto para poder analizar lo que está ocurriendo en el aula. Muchas gracias, María Elena. Tania, María Elena nos acaba de comentar que las preguntas que se encuentran en los distintos informes para docentes de matemática constituyen un insumo importante para enriquecer la planificación de las clases. Y al respecto quería hacerte una pregunta sobre la base de tu experiencia. ¿En qué momentos del trabajo del acompañamiento pedagógico es posible profundizar, enriquecer la planificación docente? Tal como de alguna manera se pueda tomar elementos de la información que nos está presentando en este momento María Elena. Bien, lo que estamos haciendo en las escuelas, o bueno, desde mi experiencia, vamos justamente reflexionando con los maestros de manera conjunta, ¿no? Porque también la planificación se debe trabajar de manera colegiada, ¿no? Entonces, reflexionamos de manera conjunta sobre justamente esas dificultades que presentan los niños, ¿no? en cada ciclo, ¿no? Entonces, en función a ello, vamos mirando esas necesidades justamente de aprendizaje de los estudiantes para ir incorporándolo dentro de la planificación e ir desarrollando las competencias, en este caso matemática, ¿no? También lo realizamos a través de GIA, ¿no? Que son los grupos de interaprendizaje, para ir un poco viendo también qué nociones, por ejemplo, previas, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de primer grado, que están en el tercer ciclo, qué nociones previas deben desarrollar en esta área de matemática para recién llegar al número o construir el número, ¿no? Entonces, para ello también justamente te mencionaba que nosotros hacemos los grupos de interaprendizaje con los maestros. Además de ello, también vamos un poco mirando los contenidos, ¿no? Porque a veces cuando no manejamos un contenido, tampoco vamos a ir trabajándolo de la manera adecuada con nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, nos mencionaba de los tipos de representaciones que hacen, ¿no? Que deberían hacer o podrían hacer los niños, y a veces justamente nos centramos nada más en un tipo de representación, ¿no? Entonces, de alguna forma también lo que estamos haciendo nosotros es que el docente pueda mirar la diversidad, ¿no? Y ir mirando también las estrategias que cada estudiante realiza e ir sistematizando, ¿no? Porque no hay una sola forma, por ejemplo, de resolver un problema, ¿no? Y también vemos, en función de los problemas, no hacerlo repetitivo, como decíamos, ¿no? Es decir, ya tengo estos problemas, entonces eso lo voy a aplicar a mi estudiante. Más bien nosotros vamos generando reflexión, como decía, con los maestros, para ir planteando situaciones, ¿no? Que estas sean obviamente retadoras, pero que te lleven de manera progresiva a desarrollar una competencia. Ajá, eso es lo que es. María Elena, muchas gracias, Tania. María Elena, al inicio del bloque comentaste que habían dos elementos en los cuales los informes para docentes permitían mejorar la práctica docente. Uno de ellos, la planificación, ya hemos conversado sobre ello. Sin embargo, también comentaste que otro elemento importante, el cual se vería beneficiado con los informes para docentes, constituye las interacciones entre el maestro y los estudiantes. ¿Qué sección o secciones del reporte nos hablan sobre esto? A ver, bueno, primero recordando lo que dijo Tania, yo creo que esta práctica de los docentes de tal vez revisar alguna pregunta y realizarle modificaciones es muy positiva, ¿no? Porque recuerdo que en algunos momentos he podido encontrarme con docentes que incluso tienen, vamos a suponer, ¿no?, un problema que les ayuda mucho a ir venciendo las dificultades de los estudiantes, y lo tienen como guardadito en una mica y dicen, este año lo aplico, voy a ver qué ocasiona, ¿no? En el sentido, cómo me van respondiendo los estudiantes. Y luego le van haciendo anotaciones. Y entonces es un material que está constantemente actualizado con las anotaciones que cada generación de estudiantes va produciendo, ¿no? Yo creo que esa práctica es muy, muy, muy valiosa. Ahora, en cuanto a lo que tú me estabas comentando, Fran, definitivamente dentro del reporte nosotros encontramos secciones que refuerzan la interacción docente. ¿Dónde podemos encontrar? Por ejemplo, en los análisis que se hacen a partir de los ítems. Yo recuerdo que hay un ítem, por ejemplo, en la última evaluación, que contaban acerca de en una familia se necesita comprar 37 litros de pintura
Y estos 37 litros de pintura, al momento de ir a la tienda, solamente los vendían en baldes de 5 litros. Entonces le preguntaban, ¿cuántos baldes tendrá que comprar? Y la gran mayoría de docentes, desde una mirada de profesor, pensamos lo que la mayoría de los chicos van a hacer es 37 entre 5 y van a ir directo a la respuesta, ¿no? 7 por 5, 35, 7. Y generalmente miran la respuesta. Entonces, esta idea, que es desde la mirada de los adultos y desde el docente que está pensando en su clase de matemática, no necesariamente es afrontada de esa forma, como nos decía Tania. Y en el reporte van a poder encontrar diferentes formas como los estudiantes han respondido. Unos los han hecho con dibujos, otros los han hecho con restas. En los espacios que nosotros dejamos en la evaluación, uno puede ver sus anotaciones. De hecho, incluso algunos, solo muy pocos han recurrido a la división, pero otros se han recurrido a esta interpretación del residuo, que es en lo que se centra esta pregunta. Y en páginas como las que les muestro en la lámina, vamos a encontrar, digamos, este análisis de manera sistematizada. Aquí ya no vemos la pregunta, sino el análisis posterior a la pregunta. Vamos a encontrar 3 elementos. ¿Qué información tenemos desde la S? ¿Qué podemos seguir haciendo desde la práctica? Por ejemplo, muy importante, el docente debería estar atento a lo que está diciendo su estudiante. Preguntarle, ¿y por qué lo resolviste así? Claro. ¿Por qué elegiste dibujos en lugar de operaciones, por ejemplo, ¿no? Nos está hablando de esa confianza que debe tener el maestro con el estudiante. Y si hay una dificultad, recurrir a este proceso de retroalimentación, que como mencionó Patti en lectura, también lo tenemos en matemática. Y yo les he traído en esa lámina un pantallazo de los 2 tipos de retroalimentación que tenemos en el área de matemática. Una oral, a manera de diálogo, como lo expuso Patti, y otra escrita, que es aprovechar estos espacios de pruebas, de pasos, de tareas que puede realizar el docente en el cuaderno y colocarle una reflexión, ¿no? De repente no me lo respondió adecuadamente y preguntarle qué pensó, qué aspecto estaba tratando, alguna pregunta que le provoque la reflexión al estudiante y que incluso en una clase siguiente me diga, O sea, no es darle la respuesta. No es darle la respuesta, definitivamente no. Es generar reflexión para que él se dé cuenta. Y en matemática hay algo que hablamos del ajá matemático, es decir, el niño, ya sé. Y en cada persona, cuando uno tiene la respuesta y no se la da, pues sonríe, se siente bien y dice, lo logré, ¿no? Lo hice. Eso es lo que se espera en la clase de matemática. Y un tercer aspecto tiene que ver con lo que llamamos en el reporte de matemática, que es el enriquecimiento de sesiones de aprendizaje. En este caso, nosotros tomamos en cuenta las sesiones que están colocadas en el Ministerio de Educación, algunas sesiones, o algunos documentos que propone el Ministerio de Educación, y lo que sugerimos es hacer variaciones atendiendo a las dificultades que se pueden encontrar, a las variedades que se puedan encontrar dentro del aula. En este caso, por ejemplo, les presento un texto sacado de una sesión de aprendizaje que busca representar un huerto, un terreno, que está dividido en 8 partes. Y lo que buscamos es que tanto el docente como el estudiante puede imaginar y abrir la mente para tener diferentes representaciones, porque eso es al final con lo que vamos a trabajar. Entonces, sugerimos, sí son 8 partes, pero no necesariamente como lo que está mostrado en la lámina como lo que dice figura A, ¿no? Puede ser como B, puede ser como C, como D, más variaciones C, más variaciones F, y si nos atrevemos a plantearlo a nuestros estudiantes, vamos a encontrar tantas representaciones distintas como hay estudiantes en el aula. Y cada una debería ser valorada. O sea, matemática sí puede ser una respuesta única en algunos casos, pero hay variedad de caminos para llegar. Ahora, estas son representaciones de octavos. Y si tengo dificultades en el aula, ¿qué hago? ¿Me cambia la situación problema si de repente voy a medios? La demanda, lo que estoy exigiendo movilizar en términos de capacidades sigue siendo similar. Lo que he hecho es acercarme más a las posibilidades del estudiante. Digo, medios es más familiar para ellos, pero quiero que se desprendan de una representación clásica de medios. Y la idea es generar variedad. Aquí hay algunos ejemplos en una hoja cuadriculada, que es lo que se sugiere. Pero en las aulas, esto va a quedar pequeñito. Eso es. Muchas gracias, Marilena. Marilena nos está comentando, José,
sobre cómo el informe para docentes brinda información que permite enriquecer la interacción entre el maestro y sus estudiantes. ¿Qué nos puedes comentar desde el acompañamiento pedagógico sobre esto? Bueno, lo que acaba de mostrarnos María Elena es una práctica que ya ha superado, digamos, lo habitual de algunos docentes, o sea, que ha superado esa racionalidad técnica, tecnicista de aplicar conforme vienen las cosas, conforme las encuentro, a una racionalidad práctica en la que ellos ya reflexionan sobre lo que hacen en las aulas, fundamentando su práctica, para qué están haciendo, y justamente seguro el resultado de la reflexión es para desarrollar capacidades de mayor flexibilidad de pensamiento de los estudiantes, ¿no? Pero mira, estas retroalimentaciones en realidad, o la retroalimentación, tiene, impacta a dos niveles, ¿no? Uno que está relacionado a la tarea misma en la que el estudiante realiza su práctica, ¿no? Pero por otro lado, también tiene efectos en su emocionalidad de los docentes. No es lo mismo, fíjate que te diga, este trabajo no está bien hecho o está mal hecho, a decirte, veamos qué se puede mejorar del trabajo que tú me estás presentando. Entonces, justamente, mira, hacerlo transitar, hacer que el docente se dé cuenta de estas diferencias, ¿no? Lo cual puede mejorar la práctica del docente. De eso se encarga justamente el acompañante, ¿no? Con quienes estamos esforzando mucho porque estas prácticas justamente, digamos, ya queden para una etapa pasada y más bien transitar, como el ejemplo que nos plantea María Elena, a prácticas novedosas, diferentes, a pensar siempre en algo diferente para sus niños, pero también interesante. Entonces yo quiero cerrar mi idea diciendo que las competencias en realidad no deberían desarrollarse de manera desligada, no es desarticulada, sino más bien el profesor tiene el rol y junto con el acompañante, seguro en este momento de transiciones, de plantear situaciones que sean integradoras de los aprendizajes de los estudiantes, porque no nos sirve de mucho empezar a trabajar en la lógica, digamos, del currículo actual, empezar a trabajar desligadamente capacidades por capacidades, sino más bien plantear situaciones que sean interesantes, que sean retadoras, pero también próximas a los estudiantes, que les genere justamente motivación, interés, en la que ellos pongan a prueba, movilicen todas sus competencias, ¿no? Eso es algo fundamental para el trabajo en las aulas, ¿no? Muchas gracias, José. Fran, a mí me gustaría agregar algo más en base a lo que nos ha dicho José. De hecho, nosotros dentro del informe de resultados, y casi me olvidaba, me gustaría decirles que creo que este componente emocional es muy importante, crear confianza para justamente que el estudiante pueda expresar lo que está sintiendo, pero también en el caso de matemática, ¿no? A veces se piensa que escribir o producir un texto se da solo en comunicación, y también ocurre en matemática relacionada a todas las capacidades matemáticas, y yo les quería mostrar en el reporte de cuarto, y también lo van a encontrar en el de secundaria y en el de segundo de primaria, hemos enfatizado el tema de formulación de problemas, ¿ya? Aquí hay un ítem en la lámina donde les piden a los estudiantes crear un problema, y obviamente tiene que saber qué es un problema, que un problema tiene una información, tiene un contexto en una situación, y tiene unos datos que le pide en este caso cumplir, ¿no? Hablar de Mariel, hablar de Pedro, que tiene 4 tarjetas, y con una respuesta que debe ser Mariela tiene 12 tarjetas, pero todo lo demás el estudiante lo puede crear. Ahora, como docentes nos corresponde saber qué partes debe tener este texto, pero detrás hay un contenido matemático que el estudiante decide poner. Algunos lo han puesto como adición, otros lo han puesto como multiplicación, otros como sustracción. Y cuando el docente lee estas respuestas va a ver en qué contenido y con qué capacidades el estudiante se siente confiado y seguro que puede crear, producir. Y no solo esto, sino que también yo les traía aquí algunas respuestas, porque me parece que esta parte de tener confianza en el otro, o sea, el profesor
con otro profesor, con su acompañante pedagógico y el profesor con los niños o con los estudiantes, saber leer también lo que está detrás de las letras. Aquí hay matemática, como vemos en las respuestas, pero yo he resaltado en amarillo algunas palabras que me están diciendo de lo que está sintiendo el niño y que puede expresarlo en matemática también. Todos estos problemas están correctamente formulados, son diferentes. No existe esta respuesta única. Y hay temas que señalan mi mejor amigo y mi hermano, ¿no? El hecho de jugar, se resalta este tema de los hermanos probablemente por la edad. Pero yo imagino la riqueza que podría tenerse en cada aula de decir, ¿qué es lo que están pensando mis niños? ¿Qué intereses tienen? ¿Cómo lo están proyectando? Entonces, creo que la formulación de problemas, si bien permite abordar todo este desarrollo de capacidades matemáticas, también permite trabajar y hacer contacto con esa parte de confianza, de emoción, de seguridad en los estudiantes. Bueno, Marilena, son muy interesantes los ejemplos que nos has mostrado. De hecho, además, me parece muy interesante que además de visibilizarse la competencia matemática, también se visibilice la competencia de escritura. Definitivamente. José, ¿querías comentar algo al respecto? Me comentabas. Mira, solo para finalizar tal vez mi intervención, decirles a todos los que nos escuchan que son acompañantes, que están en las diferentes sedes macrorregionales, estamos haciendo grandes esfuerzos desde la Dirección de Formación Docente en Servicio porque el acompañamiento pedagógico sea cada vez mejor, sea más efectivo, ¿no? Y a nuestros docentes, si tienen la oportunidad de escucharnos, igualmente que tengan la plena confianza que los esfuerzos que estamos haciendo desde esta dirección son muy grandes con la finalidad de que nuestros niños aprendan, porque ese es el fin de todos los esfuerzos que hacemos, creo todos, ¿no? Por supuesto. Entonces, para finalizar este bloque 3, son dos las grandes ideas que se han conversado en este bloque. Una de ellas es que el informe para docentes proporciona insumos importantes que permiten a los maestros enriquecer la planificación de sus sesiones de clase. Otra idea también planteada en esta conversación que hemos tenido es que el informe para docentes brinda información que permite enriquecer las interacciones entre el maestro y sus estudiantes. A propósito de esa conversación surgió el que no solamente es importante que haya un clima social adecuado entre maestro y estudiantes, sino también entre acompañante y maestro acompañado. Porque de esta manera es que habrá la confianza para que estudiantes y maestros acompañados puedan seguir mejorando en un clima de confianza. Damos por finalizado el bloque 3. Por favor, sigan comentando en el foro. Las preguntas están siendo respondidas en este momento por los especialistas. Y regresamos en el bloque 4 respondiendo alguna de las preguntas planteadas. Regresamos. Regresamos con el bloque 4 y en este bloque lo que vamos a hacer es vamos a responder a alguna de las preguntas que se han planteado por interno a lo largo de toda esta videoconferencia. Tengo 3 preguntas y que en este caso serían respondidas por todos nuestros invitados. La primera pregunta es sobre lectura y esa pregunta es para Patricia y esa pregunta nos viene desde Chiclayo. La pregunta dice así: ¿se debe desarrollar de manera progresiva las capacidades de comprensión lectora? Por ejemplo, recuperar información en primer y segundo grado, hacer inferencias en tercer y cuarto grado y reflexionar y evaluar el contenido y la forma en quinto y sexto grado. Muchas gracias, Fran, por la pregunta. Mira, este tipo de situaciones han sido comentadas y lo hemos visto en varios de los talleres que hemos venido realizando. En primer lugar, debe quedar en claro que la competencia lectora se desarrolla de manera progresiva y gradual, pero esto no significa de que haya niveles, es decir, no porque se piense que lo literal, lo inferencial y lo criterial van de manera separada, es decir, primero tengo que hacerlo literal para después de que lo han logrado recién lo inferencial y así luego lo de reflexión, no es la forma en cómo se debe hacer. En este caso, lo que
estas se desarrollan de la misma manera en todos los grados, ¿no? Lo que va a diferenciar quizás son la dificultad o gradualidad de las mismas tareas, ¿no? Por ejemplo, pueden haber preguntas de reflexión que puedan ser un poco más sencillas que las de inferencia, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, los estudiantes van a ir desarrollando de acuerdo a su edad este tipo de gradualidad y de dificultad en los tipos de preguntas en los 3 niveles. Entonces, quiere decir que en todos los grados de la primaria debemos desarrollar las 3 capacidades, lo literal, lo inferencial y también lo de reflexión. Muchas gracias, Patricia. Tenemos una de las preguntas sumamente recurrentes que se han planteado, es lo relacionado con matemática y sobre todo el concepto de fracción. Nos preguntan, María Elena, ¿cómo se desarrolla el concepto de fracción en primaria? A ver, primero la referencia. Desde la evaluación de 4º grado nosotros podemos ver preguntas directamente sobre fracción, que ya están en los aprendizajes esperados para 4º grado. Sin embargo, esto se trabaja en nociones previas desde 2º grado de primaria, cuando hablamos de la idea de mitad. ¿Ya? Entonces, desde 2º grado de primaria está la noción de mitad, que se va construyendo con sumas, con cantidades específicas. Nosotros decimos cantidades discretas, es decir, por ejemplo, ven 8 moneditas y allí despiden, tal persona tiene la mitad de esas 8 moneditas, claro, y empieza a trabajar ese primer acercamiento a esta idea que va a ser luego fracción. Luego en la primaria se introduce, de acuerdo a nuestra propuesta curricular, la noción parte todo. Y entonces empezamos a trabajar con, tengo un todo, que puede ser cantidad discreta, es decir, 8 monedas, por ejemplo, o cantidad continua, un terreno, que es íntegro, y lo empezamos a partir en partes, ¿no? Entonces decimos, trabajamos esta noción parte todo. Esto nos permite acercarnos a lo que son las fracciones que vamos a llamar propias. Sin embargo, una fracción como, por ejemplo, 8/5 no puede salir naturalmente aquí porque hemos hablado de la relación parte todo. Pero estos 8/5 o tal vez un entero, un medio, puede salir desde otra idea de fracción, que es trabajar con la fracción como medida. Allí sí es fácilmente comprensible, ¿no? Yo voy a ir al mercado y voy a comprar 1,5 kilogramos en este caso de arroz, por ejemplo. Y ese 1,5 kilogramos va a ser 3 medios. Entonces allí es más natural esta idea de fracción, que poco a poco se va a ir profundizando como operador con distintos significados. ¿Dónde podemos encontrar información acerca de esto? Yo les recomendaría que se acerquen al informe de resultados de 4º grado, el que estuvimos viendo, claro, y además de a la evaluación muestral de 6º grado, que específicamente trata los diferentes significados de la fracción y que podrían incorporarlos dentro de la práctica docente. Este informe de 6º grado, ¿dónde se encuentra, María Elena? En la página de la UMC. Ustedes, vamos a suponer, si estamos en un buscador, ponen Minedu UMC y van directamente a la UMC. Pueden indicar directamente al link y buscan evaluaciones muestrales y pueden entrar al reporte de 6º grado y van a encontrar lectura, definitivamente también matemática, y pueden ingresar a matemática y poderlo revisar. Ahora, tengo una lámina, si podemos ver rápidamente la lámina. En esta lámina, por ejemplo, de fracciones, hay una serie de preguntas que de manera progresiva van mostrando las formas de ir acercándonos a la fracción a través de algunas preguntas de la S, ¿no? Que algunas, por la parte baja vemos esta idea de las moneditas, por la parte media también vemos otra cantidad discreta como libros, y en los otros casos, que ya son puros textos, nos invitan a este trabajo con los distintos significados de fracción, de forma discreta, decimos con cantidades distintas a 1, y de forma continua con un todo compacto, ¿no? Entonces, tal vez aquí hay algunas pistas y los invito a revisar estos reportes que les pueden dar ideas acerca de ello. Muchas gracias, María Elena. En controles han seleccionado una pregunta bastante general relacionada con acompañamiento pedagógico, que se las voy a plantear tanto a José como a Tania. Es una pregunta general y dice así: ¿cómo complementar el acompañamiento pedagógico a partir de lo que han mencionado los especialistas de la UMC? Claro, mira, de la información que nos provee también los informes de la evaluación censal, ¿no?
Es fundamental porque a partir de acá, digamos, esto es un insumo importantísimo. No único, obviamente, porque también hay que reconocer eso, porque si creemos que esto es lo único sobre lo que hay que reflexionar, creo que estamos sesgando, ¿no? Entonces, sí es verdad que es muy importante estos resultados y que nos provee información sobre cómo están nuestros chicos, qué logros han tenido, también qué dificultades. Y entonces el acompañamiento o el acompañante pedagógico tiene la oportunidad de revisar estos insumos, reflexionar con los docentes y entonces plantear situaciones adecuadas que tengan que ver con estos logros que han alcanzado los chicos, ¿no? Lo importante también de estos resultados es que te permiten mirar el aula, ¿no? ¿Cómo están las aulas? ¿Qué tan heterogéneas son también, claro, además, ¿no? ¿Cuántos niños han logrado? ¿Quiénes no lo han logrado? Pero entrarnos al fondo de lo cualitativo más que en los números, ¿no? Entonces, de esa manera creo que es importante, esto es un recurso fundamental para la reflexión, lo cual hacen uso nuestros acompañantes permanentemente en la reflexión con los docentes, ¿no? La misma pregunta para ti, Tania, y de hecho que nosotros estamos muy contentos que tú, quien estás en el día a día, eres una representante de los acompañantes pedagógicos, ¿qué podrías decir respecto de esta pregunta? Un poco para complementar lo que dijo José, para terminar, de repente yo quiero felicitar a todos los acompañantes que están ahorita en el taller y que creo que esta parte también ha sido parte de complementarnos, de aprender más respecto a lo que hemos estado conversando sobre la ESE, ¿no? Y seguir nomás motivándolos a cada uno de ustedes, que los especialistas en acompañamiento, a nuestros especialistas también de soporte pedagógico, quienes nos orientan y nos van apoyando, en ir reflexionando con los docentes, ¿no? Y ir reflexionando justamente sobre lo que están haciendo, ¿no? Sobre su práctica pedagógica, ¿no? ¿Qué más? También a partir de lo conversado el día de hoy, creo que estamos aprendiendo algo importante y seguir con eso, ¿no? En cuanto a la retroalimentación a los estudiantes y en el caso de nosotros, pues ir retroalimentando también el desempeño del docente, ¿no? También que tiene que ver con el pensamiento crítico, algo que lo hemos conversado también en matemática, y creo que si nosotros vamos en ese camino, que ya estamos básicamente en ese tránsito, ¿no? Es llevarlos a los docentes, a cada uno de los docentes que acompañamos, a seguir en esta mejora continua, ¿no? A mejorar en su práctica y todos así pues obtengamos mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias Tania. Entonces, para terminar este bloque 4 podemos llegar a muchas conclusiones, pero me parece que la principal conclusión a la que podemos llegar es que el informe para docentes que se publica en el marco de la evaluación censal de estudiantes es una herramienta que no solamente es útil para los docentes, sino hemos visto a lo largo de esta conversación que también es una herramienta útil para los acompañantes pedagógicos. Hemos visto cómo el acompañamiento puede ser enriquecido en el área de lectura y en el área de matemática. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que si bien estas son áreas evaluadas por la ESE, no son las únicas áreas y competencias que se deben desarrollar. Es importante, tal como se ha conversado a lo largo de toda esta videoconferencia, que las competencias se trabajen en su totalidad. Es importante cubrir todo el currículo y además es deseable desarrollarlas de manera simultánea. Entonces, de esta manera terminamos con este bloque 4. Nuevamente reitero las gracias por estar conectados y nuevamente los saludos a todos los acompañantes pedagógicos que han estado conectados desde las 5 sedes de todo el Perú. Muchas gracias.